Un gusto enorme saludarlos a todos ustedes. Ya sé que durante todo el mes de enero y el mes de febrero estuvieron juntos, ayer y hoy, en programas repetidos, en programas ya emitidos. Y bueno, ya es hora de que comencemos con nuevas entrevistas, nuevos protagonistas de un ayer no tan lejano, pero que fueron realmente artífices de la actividad deportiva en nuestro medio, aquí en la ciudad de Paraná. Y en este 1998 iniciamos nuestro primer reportaje, nuestra primera entrevista con alguien que ha dedicado, podríamos decir, toda su vida al rugby. Lo lleva en la sangre, es actualmente director técnico, él nos va a contar cuál es su actividad profesional y cómo es que se ha dedicado a ser director técnico, entrenador de equipos de rugby, no solo en Paraná, lo ha sido también en la ciudad de Santa Fe. Con nosotros, Julio César Burgos, un hombre del rugby, diríamos un apellido del rugby de toda nuestra zona. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pero muy bien, un gusto estar con vos. Muchas gracias por venir. Bueno, muy amable. Más allá de que sos joven y a lo mejor no te considerás un hombre veterano del deporte, hace tiempo que dejaste de jugar. Sí, jugué hasta los 35 años en un club que hoy no existe en Santa Fe, en el Círculo de Excadete. ¿El Círculo de Excadete? Sí, porque yo me quedo a vivir en Santa Fe luego de recibirme de profesor de Educación Física. ¿En el instituto? Sí, yo me recibí en el Instituto de Educación Física de Santa Fe, donde hoy soy profesor de la cátedra de rugby. Y bueno, esas cosas de la vida, viste, que te van llevando. Mi intención siempre fue quedarme en Paraná, obviamente. Porque sos de aquí. Sí, sí, soy nacido y criado acá en Paraná. Y bueno, las cosas se dieron para que me quedara. Comencé a trabajar en el Liceo Militar como profesor. ¿De educación física? Claro, profesor de educación física, a cargo de las escuadras de rugby del Liceo Militar. Fue una época realmente muy linda para mí, donde hice mucha experiencia, conocí mucha gente, me relacioné, y que a su vez hizo que me quedara en Santa Fe a vivir. Tuviste varios años. Sí, estuve viviendo desde el año 76 a... Bueno, desde que me fui a estudiar en realidad, porque me fui a estudiar en el 73 y no volví más. Y regresé a Paraná en el año 89. Fueron muchos años. Una larga temporada, podríamos decir. Una larga temporada. Pues es que yo siempre digo que no quiero ser injusto con la ciudad de Santa Fe, que en realidad me dio mucho. Y que nos están viendo en este momento. Ah, sí. Pero yo anhelaba permanentemente volver a Paraná, que era lo que realmente me atraía. Y en una oportunidad vengo a ver rugby a Paraná, como hacía siempre que podía. Me encuentro con un amigo y me invita a entrenar en el club. ¿Te imaginas que para mí fue lo que siempre esperaba? El anhelo de toda la vida. Y bueno, acepté, se charló con la dirigencia del club en esos momentos y comencé a trabajar de preparador físico y a colaborar con Daniel Marco, que era en ese momento el entrenador de la primera división del club, en la parte técnica. Yo, obviamente, en todos los años que estuve en Santa Fe, había actuado también como entrenador. ¿Te fuiste capacitando como entrenador? Sí, porque volviendo un poquito para atrás, yo tuve una gran suerte en mi vida, porque cuando me voy a estudiar educación física, conozco a una persona que fue mi padre profesional, que fue el profesor Raúl Taca, un hombre que falleciera muy joven. Y era un hombre muy reconocido, muy querido. Sí. Además que él había sido un atleta sensacional en varios deportes, atletismo, waterpolo, rugby. Bueno, lo conocí a él y él me inculcó una forma de ser no solo en el juego, sino en la vida. Y me mostró normas de vida, ¿no? Sí, normas de vida. Normas de vida que yo trato permanentemente de transmitir y además de copiar. Yo en momentos difíciles trato de recordar siempre cosas que Raúl me transmitía y me hacen sobrellevar situaciones por ahí difíciles, ¿no? Y ni hablar, por supuesto, del juego del rugby, que a partir de él comenzó a ser una pasión para mí, que no he dejado nunca y no voy a dejar. Qué lindo que trajiste a la memoria el nombre de Raúl Taca, un gran deportista. Sí.
santafesino, residente en Santa Fe. Sí, pero además lo que yo siempre rescato fundamentalmente que era un gran hombre. Una gran persona. Sí, sí, un hombre que donde él estuviera emanaba ese respeto, esas ganas de estar con él hablando, ¿no? Vamos a ir despacito hacia atrás. ¿Cómo no? Me quedó algo por preguntarte cuando dijiste que enseñás la cátedra de rugby hoy en el Instituto de Educación Física de Santa Fe. Sí. ¿Sí? Pero cuando vos estudiabas en el Instituto de Educación Física, allá por 1973, 74, 75, ¿había cátedra de rugby? Sí, sí. Ya había. Sí, sí, ya estaba. Bueno, cátedra de rugby hubo desde el comienzo del instituto, en el año 60. Sí, por ahí hay algunas cátedras o algunas especialidades o algunas disciplinas deportivas que no se conoce que el instituto da a las clases. Sí, sí, sí. Bueno, el instituto tiene la mayoría de los deportes como el rugby lo tenía. Sí, como materia, y el rugby estaba. Una persona que quizás vos lo recuerdes, el Tucano Medrano Pizarro, un hombre de rugby también, que hace poco tiempo anduvo por el club, inclusive. Por visitando. Estudiantes. Sí, a él a mí no me conoció, pero no, en un tercer tiempo que jugaba el seleccionado nos estuvimos hablando mucho tiempo y bueno, se prendió a charlar conmigo porque yo me presenté y le dije que yo había sido no solo profesor del Liceo Militar, sino profesor actualmente de la cátedra de rugby, lugares donde él había estado, así que te imaginas que tuvimos muchas cosas por hablar. Claro, inclusive le hiciste recordar aquellos momentos muy gratos. Seguimos retrocediendo. Cuando vos te fuiste a estudiar educación física, ¿vos ya jugabas al rugby aquí en Paraná? Sí. ¿Dónde empezaste a jugar al rugby en Paraná? Comencé con mi hermano mayor a jugar en el club. Nosotros empezamos en una época bastante difícil para el rugby del Club Estudiante. Porque una época de crisis. Sí, era una época de crisis. Tal es así que yo debuté en primera división con edad de cuarta. ¿Qué tenías? ¿16 años? 17 años tenía. 17. Tenía el primer año de cuarta división, que antes cuarta división era 17, 18 años. ¿Y en qué puesto jugabas? Yo jugaba de fullback o de apertura. ¿Siempre ahí? Sí. ¿En toda tu carrera como jugador? No, terminé jugando de wing. Cosa rara porque una de las cualidades físicas del wing es la velocidad. ¿Y cuando tenías velocidad? No, era rápido, pero te digo cosa rara porque a los 35 años cuando comenzás a perder un cuando poco uno cree que ya no tiene tanta velocidad. Sí, pero no, me las arreglé así bastante que fullback, apertura. Fullback, apertura y terminé La apertura es el compañero del medio scrum. Sí, en la pareja de medios son quienes en el rugby moderno manejan el juego. Son los cerebros. Son los cerebros del equipo. La llave del equipo le dicen por ahí algunos. El fullback es un hombre que tiene que tener una seguridad de manos extraordinaria. Sí, el fullback tiene que tener una recepción... Claro, recepción es el término. Perfecta y tener la cualidad de utilizar las piernas. Claro, eso también para patear la pelota lo más lejos posible hacia un costado para ganar espacio en la cancha, ¿no es cierto? Adelantar el equipo. Que es el último recurso defensivo de un equipo. Y bueno, el tackle, que es yo creo que la destreza más importante. Casi todo tiene que tener el fullback. Sí, el fullback es un hombre muy completo. ¿No? Y en el rugby moderno... Seguridad de manos, buena patada, tackle. Sí, y además, yo a la seguridad de manos hablo porque algo he visto de rugby. Por ahí veo que dejan picar la pelota, no alcanzaron a anticiparse de que tomarla antes de que pique. Y la pelota pica para cualquier lado, te pasa y... Vos sabés que uno de los pecados que no debe cometer el fullback es que la pelota le pique. Exactamente. Él siempre tiene que tener tal capacidad de ubicación que le permita estar en el lugar correcto, ¿no es cierto? Exacto. O sea, un gran panorama de cancha. Sí. Bueno, esa es otra de las cualidades del fullback, tener una visión de juego muy grande, no solo para poder defender en una forma correcta, sino que además para incorporarse al juego en una forma correcta también, porque a partir de la década del 70, cuando los galeses con Ray Williams, que fue un gran estudioso del rugby, comienzan a cambiar la forma de jugar, le empiezan a decir el rugby no ortodoxo, la incorporación del hombre extra, ahí el fullback pasa a ser, bueno, ellos tienen un exponente magnífico que fue John Peter Williams, un jugador formidable. Otro gran ejemplo del rugby. Sí, que vos sabés que Raúl Embon, cuando estuvo con su club por Gales, se fracturó y lo llevan a un hospital a hacerse atender y quien lo atiende fue John Peter Williams. Médico. El médico, que claro, y jugador. Era médico traumatólogo. La emoción de Raúl cuando lo reconoció, te imaginas que fue... Era capaz de hacerse atender varios días seguidos. Seguro, porque era un personaje en el rugby del mundo muy importante, ¿no? Hoy en el deporte esa sensación
de admiración, respeto, alegría y orgullo por esos liderazgos, ¿ha decaído un poco a tu juicio o no? Yo creo que ha decaído mucho, pero vos sabés que yo insisto que tiene que ver con el tema de educación, ¿no? Por ahí los valores a nivel familiar se han perdido en alguna medida, ¿eh? La vorágines de los padres de laburar, estar... la plata que no alcanza, exacto, el trabajo que por ahí no hay. Esa situación familiar ha llevado a que los chicos pierdan un poco de vista valores que nosotros teníamos. Ojo, no digo que la juventud de hoy día no tenga otros valores que son mejores que los nuestros. Quizás. Pero en el aspecto de conducta y esas cosas me parece... Conducta, disciplina. Sí. Ahora, cuando eras jugador, ¿ya te gustaba estudiar el rugby o simplemente eras jugador? Yo siempre tuve una actitud docente que la que te llevó a estudiar educación física. Claro, que la que me llevó a estudiar educación física. No sé si tenía... me interesaba siempre por el juego. Nosotros, te digo, saber más. Claro. Nosotros, como te dije, comenzamos en una época difícil del club. O sea que por ahí los entrenadores no tenían todo el tiempo y por ahí la capacidad, lo digo con todo respeto, ¿no es cierto? Para transmitirnos cosas. Entonces medio que aprendíamos a los ponchazos, sin el fundamento. ¿Y en aquella época había rugby lugareño? ¿Jugaban en la Unión Santafesina, en la Unión Rosarina? ¿Dónde jugaste? No, yo jugué toda mi carrera en la Unión Santafesina. Porque ¿inclusive con estudiantes? Sí, inclusive con estudiantes. ¿Recordás algún gran partido, algún título? No, yo recuerdo un partido que a mí me marcó, que fue mi debut en primera división con el club, que jugamos con Tilcara en la cancha del Parque y ganamos ese partido. ¿Y Tilcara era ese famoso equipo? Y en ese momento Tilcara ya era ese famoso equipo que me venía ganando mucho. Así que fue una sorpresa. Y yo tengo una anécdota de eso, que recuerdo que primer pelota del partido, Zapito Trapa agarra y mete un puntapié altísimo a mi sector, obviamente, 17 años, apuntaron al lugar más débil del equipo. Y yo me pareció una eternidad como caía esa pelota. No llegaba nunca. Y cuando la tomo, la alcanzo a agarrar, quiero hacer la canasta para guardarla y se me va por debajo del brazo. Y me pareció que se me venía el mundo abajo. Pero después me recompuse y me salió un salieron a flote y ganaron el partido. Ganamos el partido. Y no lo olvidaste más. No lo olvidé más. ¿Y jugaste en la selección de rugby de Paraná? No, de Paraná no jugué nunca. ¿Y de la Unión Santafesina? Participé, no en campeonato argentino, pero participé en preselecciones. Inclusive por ahí creo que había traído yo una foto de un equipo que jugamos contra los Pumas, previo a una gira del 81 que hacen con Ángel Guastela los Pumas, que ahí surgen grandes valores en ese equipo Pumas. Guastela hubo una época que venía seguido a Paraná. Sí. Además, dentro de las posibilidades que un entrenador nacional y de la jerarquía de Guastela podía, ¿no es cierto? Bueno, yo me apoyé mucho intelectualmente en Guastela. En la línea de Guastela. Sí, en la línea de Guastela en su momento y en Imhoff. A mí me gustaba... El actual técnico de los Pumas. El actual técnico de los Pumas. ¿Es médico? Sí, José Luis es médico cardiólogo. Yo me apoyé mucho en ello porque además eran las personas que más se acercaban al interior del país a brindar conocimientos. Y bueno, Ángel Guastela, que realmente era un maestro. ¿Y vos viajaste al exterior con estudiantes a alguna gira? Sí, he tenido la suerte de hacer varias giras con el club. ¿Como jugador? No, siempre lo hice como entrenador. Como entrenador, porque la primera gira que hace el club en el 78... Vos estabas en Santa Fe. Yo ya estaba viviendo en Santa Fe, sí. Y con ese equipo de ex liceístas, ¿no?, que jugaste al rugby. Sí. ¿Cómo les fue en Santa Fe? ¿Estaban en mitad de tabla? Sí, un solo año, que fue el año 81, salimos campeones. ¿Campeones de la Unión Santafesina? La Unión Santafesina, sí. ¿Y jugaban los equipos de Paraná? No, ya no jugaban. Era liga propia, claro, exclusiva. Si vos te recordás, en el año 78, el último año que se juega con Santa Fe. Y al año siguiente ya se dividen las dos uniones. Sí, yo creo que nunca debió dividirse. Eso no sé, me parece, ¿no? Sí, fueron momentos históricos que, bueno, yo no tuve oportunidad. Porque se necesita cada vez jerarquizar más el deporte, claro. y cuanto más alta es la competencia, mejores jugadores tenés, más expectativas hay, un montón de cosas. Bueno, ahora gratamente hemos vuelto a consolidar el torneo Dos Orillas, en donde hacen un puntaje sobre las dos orillas y individualmente aparte. Sí, ¿no? Sí. O sea, el campeón local y el campeón global. Cada uno va a tener campeón, pero este año va a haber un cambio.
Un cambio, sí, porque en definitiva los campeones son también para las plazas para el Nacional de Clubes. Pero ahora se van a disputar en ese torneo las 4 plazas que existen, las 2 de Santa Fe y las 2 de Paraná. Así que del primero al cuarto. Del primero al cuarto. Así que todos los clubes tendremos que esmerarnos para quedar dentro de esos 4. ¿Y después fuiste entrenador en Santa Fe? Sí, en Santa Fe, bueno, yo en el año 77 hice la preparación física junto con un amigazo, el profesor Oscar Tarabini, del equipo que jugó contra Francia, ¿vos te acordás acá en el club, en el año 77? Bueno, yo hice con él la preparación física. Y después, en el año 79, entrené mi primer seleccionado de Santa Fe. Cuando ya ¿De mayores? No, fue juveniles. Un seleccionado juvenil que salimos subcampeones argentinos en San Juan. ¡Epa! Anduvo muy bien ese equipo, sí. La base eran todos cadetes míos del liceo. En el equipo titular había, si mal no recuerdo, 12 o 13 chicos que eran que te conocían bien. Sí, aparte tenían ya los traía yo de conocimiento de chicos. De cómo era tu manera de ver el rugby y tu disciplina y el apego al entrenamiento. No, y además hubo otros buenos jugadores de otros clubes que conformaron ese equipo, que salió su campeón, que bueno, hasta hace muy poco tiempo. En aquel momento era como una tarjeta de presentación para vos. Sí, a mí me sirvió mucho porque fue una bala. Además, era justo el momento que se habían separado las 2 uniones. Así que un entrerriano dirigiendo en Santa Fe era campeón argentino juvenil. Viste, yo era rendir examen todos los días. Y una plaza difícil Santa Fe. Sí, y bueno, pero gracias a Dios me fue bien. Aparte tuve el respaldo de un... Y cuando volviste a tu club, al albinegro, aquí al parque, bueno, ¿volviste como preparador físico? Volví como preparador físico, sí. Año 87. Es un cargo rentado. Sí, porque tu profesión es... Sí, mi profesor es profesor de educación física, bueno, entrenador de equipos. Sí. Volví... Como la cátedra, clases. Volví como profesional, ¿cierto? Que me costó también grandes disgustos. Porque hay gente que no lo entiende, ¿no? No, bueno, yo, viste, no ni castigo a nadie ni digo nada, porque eran momentos, era la idiosincrasia del rugby de esos momentos. A mí me parecía mal, pero bueno, así era en todas partes de nuestro país. Al extremo que la Unión Argentina de Rugby se retira de las mesas de las conversaciones en la International War porque no quería participar del profesionalismo que se venía. Sí, pero con una, ¿cómo se podría decir? Incoherencia. Se retira, pero quería ganarle a los mejores del mundo, claro, que eran profesionales. Sí, era una incoherencia, porque además vos no podés ir en contra de realidades. Vos podés adaptar con la mayor dignidad. Exacto. Creo que es lo que se está haciendo ahora. Nosotros quizás no vamos a llegar nunca a hacer el profesionalismo que existe en Nueva Zelanda o Inglaterra. Pero ya se fue aceptando que jugadores argentinos se fueron contratados al exterior y cuando volvían no los dejaban jugar. Exacto. ¿Vos te acordás? Sí. Después ahora sí se los admite, inclusive integran los Pumas. Sí. Y se va bajando una nueva línea, ¿no es cierto? El último partido de los Pumas teníamos varios jugadores profesionales. Después sponsorizados. Hace poco salió en la revista Olé, en los suplementos deportivos de Clarín y de La Nación, que la Unión de Buenos Aires necesita han hecho todo un equipo de entrenadores, han solicitado el coaching profesional, el que presentaba mejor propuesta, está en este momento vigente esa situación. Sí. Pero además, fíjate vos un detalle, yo lo comentaba a los chicos en el club el otro día, pero nosotros en el club también estamos haciendo un trabajo de coaching que nos va a costar quizá un poco más, pero que va a tener sus frutos. Yo le decía, fíjate vos las exigencias, que el coaching de Buenos Aires no solo exige la capacidad rugbyística de quienes van a aceptar el cargo, sino que además exigen que tengan acabados conocimientos de computación, un dominio perfecto del inglés. ¿Por qué? Porque van a tener que hacer cursos. Y que hoy se viaja como no se viajaba antes. Hoy las cercanías... Estar preparado a todo nivel. Son fantásticas a pesar de las largas distancias, ¿no es cierto? Sí, ahora todo es en avión. Bueno, ese tema del profesionalismo, viste, a mí en el club me costó un poco. Dolores de cabeza. Sí, quizás, viste, porque por ahí yo, que tenía mi corazón blanco y negro, tengo mi corazón blanco y negro. Bueno, pero sos el entrenador sin sueldo. No, yo sigo siendo un profesional de la parte de educación física, pero en lo otro no. En la parte de técnico, digamos que no. Con mi hermano, y ahora hemos sumado a Ramiro Ferreira. Eso
honor. Como el jugador, digamos. Claro, en mi tiempo libre. ¿Y cuántos títulos has obtenido como director técnico de Estudiantes ya? A nivel local. Bueno, a nivel local, el año pasado recuperamos. Que habían perdido el anterior. Lo que pasa es que uno en una época se acostumbró que tanto Tilcara más atrás y después Estudiantes más cerca ganaran los torneos de la Unión Santafesina. Sí. Y después, bueno, ahora estamos atrás. Ahora estamos atrás, sí, estamos un escaloncito abajo. Que este año ¿Algún esperemos... partido importante que ganaron vos como técnico con algún equipo rosarino, por ejemplo, o de Buenos Aires, amistoso o no, o por el torneo argentino? Bueno, el año pasado le ganamos a Olivos en un partido realmente muy duro, uno de los packs de forward más fuertes que hay en el rugby argentino, y con un jugador menos. Para nosotros fue importantísimo, no solo por el hecho histórico de que era la primera vez que un equipo de Paraná accedía a otra instancia del campeonato argentino, sino que además para nosotros coronar el esfuerzo de un año fue muy Julio, un gran jugador de rugby argentino de ayer y uno que vos crees hoy es uno de los mejores. De ayer no voy a ser para nada diferente a lo que muchos van a opinar. Yo creo que Hugo Porta es el exponente del jugador de rugby argentino. El abanderado. Sí, de la última ¿Y hoy quién década. te gusta? Y hoy hay muchos, buenos jugadores. Se destacan quizás jugadores como Pichot, que probablemente por el puesto en el cual juegan, pero hay muchos jugadores. Hay más de uno. Sí. ¿Y de Paraná? ¿Hay una nueva camada de jóvenes? ¿Hay alguien que viene empujando? En el club se ha... ¿Algunos que van a tener perspectiva nacional? Sí. Tenemos a Juan Martín Sofredini, que fue nominado ahora integrante de los Pumitas. Y va a viajar al Mundial. Y va a viajar al Mundial, y yo creo que es un jugador que tiene un potencial impresionante. ¿Vos sabés, Julio, que se nos fue el tiempo? Ya me hicieron seña 2 veces. Yo quiero un par de minutos más, pero no creo que me los den. ¿Por qué te dicen copete? Bueno, me lo dicen desde que nací. Vos sabés que, vos viste antes, las mamás tenían su bebé y quedaban varios días en el sanatorio. La enfermera que la asistía a mamá en ese momento, porque era todo pelado acá al costado y tenía todo un mechón negro acá, obviamente. Copete. Entonces me puso copete y me quedó. Segundo. Y hoy día me llaman de otra forma y no me doy vuelta. ¿Todos tus hermanos jugaron al rugby? Sí, mis 3 hermanos jugaron al rugby. Y vos también, o sea, una familia de jugadores de rugby. Sí. No salió uno tenista ni futbolista. No. Y vos sabés que hubo épocas en que tirábamos el bolso por el tapial del fondo porque mamá no nos dejaba. Por los golpes. Por los golpes, viste, esa historia, ¿no? Pero nunca dejamos. ¿Y tu familia cómo se integra? Bueno, papá y mamá fallecieron, pero éramos papá, mamá y 4 más. ¿Pero sos casado, tenés hijos? Mi familia, ¿Tu propia familia? Sí, mi propia familia. Bueno, tengo una esposa y 3 hijos. Tengo 2 hijos estudiando medicina en Rosario, y el más chico, que más que hijo es mi nieto. Está ¿Por qué? ¿Tan chico? Porque está en primer año y lo que no lo malcría a los otros, lo estamos malcriando un poco. 3 varones? 2 varones. Y una mujer. Una de ellas la segunda mujer. Estudia medicina también. Sí, estudia medicina en Rosario. ¿Y los 2 varones, algunos juegan al rugby? El que no juega al rugby en mi casa no come. Sí, los 2 juegan al rugby. Sí. Y gracias por venir. Bueno, gracias a vos. Nos quedó muchas cosas, pero sí, realmente hemos hecho un pantallazo para mucha gente que te conoce y para mucha gente que no te conoce. Julio César Burgos, copete, hombre del rugby, es el entrenador de la primera división del Club Atlético Estudiantes. Ya volvemos.